Canal de todo, Super TV 55, el canal del carnaval. Hoy con la presencia de Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Además es economista, es académico, asesor financiero, y con él vamos a hablar de muchos aspectos importantes y ver cómo anda la Cámara y sobre todo lo económico que tanto siempre nos implica. Buenos días, Fernando, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días, placer de nuevo compartir con ustedes, con los amigos televidentes, a la orden. Y ser no sé si tal vez tendrán algún ancestro, porque conocemos a su hermano Max, que es un hombre políticamente bien estructurado, pero siempre ha estado como con una visión diferente a lo que uno ve del empresariado, siempre como una visión clara, tal vez por su condición de economista. Fernando siempre ha tenido como una posición un poco distante de esas cosas. ¿Son ustedes o tenían algún ancestro de dónde vienen? Tú te has mantenido, pero está Max. Definitivamente que bueno, por un lado la preparación en economía da esa visión amplia y es algo que yo realmente me gusta ver, o sea, la visión amplia, pero en el ámbito político partidario que nunca hemos incursionado, pero sí ciertamente, tanto mi abuelo fue diputado cuando Horacio Vázquez, como mi papá fue candidato a la vicepresidencia por Unión Cívica en el 62. Perdió junto con Viriato contra Juan Bosch. O sea, eso lo llevamos en la sangre, aunque algunos no lo ejercemos de manera partidaria. Pasa lo mismo, y hago el símil de Fabricio con Guido. Guido Gómez Mazara, que es el político, y Fabricio está, que es el economista, que es el que siempre está detrás de escena. Sí, realmente nosotros optamos por el mundo empresarial, por el mundo del desarrollo institucional. Tuvimos muchos años también en negocios, en ONG, o sea, en otro ambiente. Muchos ejemplos, el caso de Narciso y su hermano, ¿cómo se llama? Sí, el que estuvo en Mina. Exacto, que estuvo en Mina, economista también, el otro es un hermano, Antonio Isaconde. Uno de la izquierda, político activo, y el otro es un técnico. Exacto. Fernando, hablemos, y decía yo ahorita eso, que quienes nos gusta la economía social vivimos siempre enfrentados con lo que le gusta en la econometría, que crecimos, que avanzó, entonces uno dice que desembolsan tantos millones, uno dice, pero no llegó. La realidad económica de hoy, porque hemos insistido en el crecimiento, que la estabilidad del crecimiento, pero cuando tú ves los elementos sociales, tú dices, hay una ficha aquí que no está encajando, porque... Mira, ciertamente que la economía dominicana muestra el principal crecimiento en los últimos 60 años, 50 y pico de años, en América Latina. Pero hay un talón de Aquiles, y es la distribución de esa riqueza. Sabe que el crecimiento al final se mide por promedios, y los promedios son engañosos. Los promedios hay que saberlo manejar. Porque si, por ejemplo, si nosotros dos en promedio estamos enfermos, tú puedes estar vivo y yo muerto. Entonces, sí. Pero en promedio estamos enfermos. Entonces los promedios son engañosos. Pero ciertamente que la economía muestra un crecimiento sostenido en el transcurso de estas décadas. Muchas veces uno no lo percibe porque el sector de uno no es el que ha crecido, pero cuando uno coge y mira otras, o sea, zona franca, comunicaciones, construcción, que siempre se han mantenido, turismo, o sea, turismo, ¿cuánta gente empleaba hace 20 o 30 años? Sí. ¿Y cuánto emplea hoy en día? Y además de eso, además de tener ese crecimiento, la economía dominicana, como dijimos en estos días desde la Cámara, tiene una diversidad de sectores que la hacen particularmente interesante, porque esa diversidad es lo que ha permitido la recuperación en gran medida, o sea, la reactivación de la economía después de toda esta pandemia. Claro, hay puntos, hay pilares que hay que reforzar, que hay que mejorar para que ese crecimiento sea más inclusivo, sea más regionalmente diversificado también. Hay zonas que no acaban de avanzar, pero tenemos bondades y tenemos
en mi opinión, posibilidades de afianzar ese crecimiento y de hacerlo más sostenible. Pero un crecimiento donde se puede destacar, Fernando, de que la brecha ha ido distanciándose. Claro. Mucho más ricos ahora de ciertos sectores que aprovecharon la pandemia, pero una clase... Sí. Ese es uno de los puntos débiles. O sea, y eso es porque han faltado políticas que equilibren eso, porque muchos de los incentivos, muchos de los subsidios, al final de cuentas, a donde van a parar es a la clase más pudiente, que más puede agregar valor. Por ejemplo, ahora mismo hay una queja con los combustibles, con el transporte. Si, sin entrar en detalle, ¿verdad? O sea, si se elimina, tenemos que estar claros, si se eliminan una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto nacional, claro, son los combustibles. Si se eliminan los combustibles, los impuestos, hay que buscar de dónde se va a suplir ese dinero, o sea, hay que poner otro impuesto, pero sin entrar en eso. Que hay que ir organizando porque ahí vienen los vehículos eléctricos, sí, pero que hay que ver por dónde se van a buscar los cuartos. Sin entrar en eso, si se disminuye el impuesto y por tanto el precio de la gasolina, ¿quién más se beneficia es el rico? Porque es el que más consume. Claro. Sí. O sea, porque hay paradigmas que uno a veces no visualiza. Y además, el Estado no puede ser, como diríamos, un promotor permanente de subsidios. O sea, los subsidios son finitos. O sea, vamos a darlo todo en subsidio y no hay un centavo para operar el Estado. Entonces, los subsidios son finitos. Entonces, lo puse como un ejemplo, ese caso. Endeudamiento con ese mismo tipo de cosas, porque, por ejemplo, Fran y yo estamos desbaratados, pero vamos a un banco y buscamos 1 millón para Fran, 1 millón para mí. Nuestra economía en el año 2022, en nuestro estado, en nuestra balanza comercial, en nuestra todo aparece positivo, nuestro 1 millón de pesos, pero tenemos una deuda. Y hay que pagarla. El que debe paga o ruega mientras le acepten el ruego. Porque a veces hablamos de crecimiento y yo digo, si usted coge prestado va a crecer. Ahí ese es otro tema. O sea, ahora mismo la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central, veíamos ayer en la noticia que anda por 59,000 millones de dólares. O sea, eso equivale, no recuerdo el porcentaje, pero es obviamente más del casi el 60% del PIB, y eso que bajó, porque estuvo más alto en la pandemia cuando se comprimió el Producto Interno. Pero en el año 2000 aquí se debían 3.600 millones de dólares. Sí. O sea, de 3.600 vamos en 59,000 en apenas 21 años, 22 años. Hay quienes comparan lo que está sucediendo en la economía dominicana con estas empresas de multiniveles. Sí. Que mientras esté entrando socio, está todo bien. El día que dejaron de entrar se cae la pirámide. Y ahí hay problemas. El tema de endeudamiento. Sí, no, ese es un tema crítico. Obviamente se puede ver hacia atrás y es fácil interpretarlo, pero realmente en época en que la economía estuvo, digamos, pujante, con mucha bonanza, de hecho lo está. Después de la recuperación ahora en los últimos meses de los empleos al menos, pero nosotros fuimos muy ligeros en tomar prestado en época de crecimiento, y eso hay que cogerlo con pinza, porque si cogí prestado cuando estaba creciendo, cuando lo necesite de verdad hay que ver si me van a prestar. Y entonces la situación, Fernando, tenemos un presupuesto y hay dinero que no tienen fuentes identificadas para buscarlo. ¿Qué se va a hacer? Préstamos. Sí. Mira, el presupuesto es un tema bien técnico, bien complejo. Por ejemplo, cerramos en negro aparentemente el presupuesto, pero porque unas partidas se dejaron de ejecutar, lo cual se supone que ya en este año no va a ser igual. O sea, ya porque ya lo que quedó sin hacer ya se olvida y entra presupuesto nuevo. Sí. Y ahora, pues, este año pues ya hay muchas iniciativas de construcción de infraestructura que han iniciado y que esperamos se cumpla el presupuesto, porque para eso se hace, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? A mí me encanta la política, pero la política no de andar voceando en una caravana y de que sentándose, sino la política. Veía a un candidato en Colombia, Petro, de la izquierda, que decía,
pero es que es imposible que un país, que una empresa que tenga, yo me sorprendí de la cantidad del presupuesto, 1.000 billones de pesos colombianos. Usted no me puede hacer un presupuesto de 1.000 billones cuando nosotros lo que tenemos la capacidad es de 800. ¿Cómo hacer con esto, Fernando? Porque ajustar eso significaría hacer recortes, porque todos los años por ley le aumentamos un 5% y eso nos va generando déficit. Y él dice, imagínese una empresa que venda 100 y solamente administrativamente gaste 120 para mantenerla administrativa. ¿Cómo puede mantenerse a flote? Mira, en el caso, o sea, así como estoy criticando el endeudamiento bien manejado, bien administrado, es una fuente, es un eslabón pivotante o un disparador, si se quiere, de la economía para acelerar el crecimiento. O sea, bien invertido, el endeudamiento es una palanca, era la palabra que estaba buscando, es una palanca que impulsa el crecimiento. Todo está en conseguir la condición adecuada y ponerlo de manera que genere un crecimiento que pague ese endeudamiento. Vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo a Fernando. Café Santo Domingo, Gracias. sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo y estas 3 variedades de café 100% dominicano, Gran Sierra, Suardí y Perla Roja. Otro problema, calidad del gasto, porque ahí está el problema. El 86% se va en gasto corriente. Entonces nos endeudamos en algo que no es productivo y está el problema. Hace 30 años, por decir un tiempo atrás, el gasto era 50% gasto de capital, infraestructura, carretera y 50% gasto corriente. Hoy en día es efectivamente 86% gasto corriente y apenas 14% de activo fijo, de activo reproductivo, vamos a decir. Y lo que hacemos entonces lo queremos mandar a... Y eso viene así desde hace 12, 13, desde el 2007 más o menos. Leonel Fernández acabó con todo aquí, que trajo ese modelo, que yo pensaba que íbamos a salir de Valdés Albizu y ese tipo de modelo, para ver si nosotros lográbamos conseguir un poquito más de desarrollo de la gente. ¿Nos quedamos o vamos a publicidad, Colin? ¿Nos quedamos? Pues sí, es lo que nosotros tenemos. Es lo que es un modelo traído a América Latina y es lo que ha estado pasando. Y por eso se han soltado unos cuantos que otros vengadores sociales en el entorno. Fernando, tú mencionabas el tema Zona Franca, un crecimiento que lo hemos visto ahí, cantidad de empleos, el mismo tema del turismo, pero y fuera de Zona Franca, hay problemas, hay muchas empresas todavía que hoy no sacan la cabeza y las pequeñas están cerradas. Sí, quedan algunas todavía en situación crítica, pero hay que ser un poco objetivos. O sea, muchas de esas que no han podido recuperar su actividad, en gran medida obedecen a yo identifico dos causas muy puntuales. Una, o que no han tenido la capacidad de readecuar su producto, su servicio a la nueva situación, porque hay una nueva situación. Aquí lo importante es que hay que innovar, o sea, es un escenario, es una realidad distinta a la que había. Esa es la primera. Y segunda, habría que ver si ya antes de la pandemia estaban en una situación financiera que ya estaban en metástasis. Y le puso la tapa al pomo entonces esto. Sí, porque la verdad es que ya, de acuerdo a las cifras oficiales, y obviamente tenemos que querer en esa mientras no haya otra, se han recuperado los empleos que habían previo a la pandemia, con una recomposición probablemente de sectores, pero de hecho Zona Franca está por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Construcción está dinámica, turismo, en cantidad de turistas, pues vamos a buen ritmo. Entonces, hay que ver cada caso, pero ciertamente que la innovación, la adaptación, servicios, procesos de transformación digitales, que no es vender por internet, o sea, hay mucho más que eso, es un proceso que va en toda la operación de la empresa, son herramientas que la empresa la tiene que asumir. Yo decía que cuando al entrar a mi sector hay como un pequeño parquecito y ahí veo, qué sé yo, 50, 60 muchachos de motores con una mochila, unos rojos, unos verdes,
una negra y tú te preguntas, ¿qué hacen ahí? Como hay un McDonald's ahí cerca, Delivery. el que Delivery. pide eso, a través de eso la plataforma están ahí y están cerca, está cerca Wendy's ahí y lo que dice Fernando, el cambio de esquema, ya usted no tiene que ir, yo llamo aquí en 5 minutos, me traen lo que yo quiera. No, y aquí estábamos promoviendo incluso el emprendimiento antes de la pandemia, pero ahí se destaca en uno de los diarios de que creció el emprendimiento, pero tú te pones a ver dónde creció, el sector comida, la gente que hace los postres, la cosita y la cosa, y que es una demanda en esos días. Sí, no, o sea, o sea, no hay ninguna duda en cuanto a que ha habido esa reactivación. O sea, pensemos cómo estábamos hace 18 meses, o sea, estábamos Viendo por la ventana, presos. y es una realidad que no, a eso hay que agregar y empatando con tal vez con la primera pregunta al principio, hay una realidad que es en cuanto al crecimiento que hay un factor de incremento de precios. Pero como han dicho las autoridades, yo realmente estoy viendo toda la situación acorde con eso, esencialmente son aumentos importados por efecto sobre todo de los combustibles, o sea que están, ayer estaba en 92 y pico de dólares el barril de petróleo y eso, ahí no hay nada que hacer de parte nuestra. Rogar que no se llame la guerra en Ucrania. Exacto, y los fletes que impactan todo también, pues también son un elemento, o sea, un flete de China de 3.500 ha llegado hasta $20,000, o sea, un flete, un contenedor. O sea, es un aumento importante. A veces el flete cuesta más que la mercancía que hay. Hubo alguien que me dijo, yo tengo un vehículo y me sorprendió y me dijo, te voy a dar una cantidad de dinero, me ofreció dinero, yo pienso que es un relajo, que él estaba relajando, porque, qué sé yo, me estaba dando casi doble de lo que yo había comprado el vehículo, y yo pienso que es un relajo. Y cuando entro a ver, digo, no, y me pregunto, digo, pero esto es imposible. Esto es imposible. Aumento los vehículos usados. Y me dice, sí, me dice, es que no están llegando esas guaguas aquí, ya no las están trayendo y las que hay no están en esa condición y tan carísimas. Yo me quedé sorprendido. Sí. Pero ahí entró el asunto y dice, si la vendes en Es eso, que tú va a vas a comprar. creer que te está ganando algo, pero si tú vas a comprar algo, vas a tener que buscar más dinero. Y le dije, no, dejemos eso ahí, que es donde la gente cae en un Claro, gancho. De claro. decir, la compré por 300, la vendo en 500, me gané el mazo y cuando vayas a comprar, lo que tú querías comprar te va a salir más caro. Claro. Fernando, pues después de la pausa.
Continuamos en este café de Diario 55. Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, es economista, es también un hombre ligado a este sector como asesor, además pues trabaja para universidades del país. Fernando, tú hablabas de el factor externo, tanto influye en la economía de la República Dominicana, el tema de la inflación, que ha sido uno de lo más debatido en los últimos días, pero ¿hasta dónde es factible el hacer las comparaciones? Decíamos que cada quien es cada cual, o sea, cada país se maneja de forma diferente y hay que ver desde la perspectiva dominicana cómo andamos. Cuando hacemos las comparaciones, no, porque el petróleo está allí a tal precio, pero el poder adquisitivo nuestro no es el mismo que en otros lados. Sí, bueno, lo que vemos es lo siguiente, o sea, nosotros como economía somos una economía bastante abierta, altamente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de nuestro PIB está impactado por compras o ventas al extranjero. O sea, un alto componente porcentual de toda nuestra producción tiene que ver con los mercados internacionales. Distinto a otras economías, como pudiera mencionarte la de Brasil, por decir algo, que tiene mucha producción interna, con insumos internos, con venta interna, entonces es menos abierta, o sea, menos propensa a los impactos internacionales. En el caso nuestro, una economía no solo pequeña, sino que no tiene una fortaleza exportadora, no ha sido nuestra cultura la exportación, factor a trabajar, entre paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede en los mercados internacionales pues nos impacta de manera importante. En ese entorno era que decíamos que el precio de los fletes, el precio del petróleo, pues impacta de manera importante prácticamente en toda la estructura productiva nuestra. Y por eso vemos que el Banco Central publica una inflación de 6 y pico, 7%, que ha sido una de las más altas de los últimos años, sin haber habido un incremento paralelo, equiparable, en los ingresos en sentido general. Fernando, vamos a hacer una revisión de Exposivao, que está reciente, fue en octubre, y también hablemos un poco de la importancia que le ha dado el gobierno a ustedes como empresarios, que los consulta, hay temas pendientes en el CES, hay una buena relación con el empresariado y el gobierno, que yo creo que hasta excesiva, pero está bien, son parte de... Sí, bueno, mira, realmente el Poder Ejecutivo y varias instancias del gobierno central tradicionalmente han utilizado a Exposivao como un escenario para dar a conocer sus iniciativas, pero en esta última versión, pues el presidente en persona participó y anunció una serie de obras para Santiago, que esperamos se concreticen. Estamos vigilantes de que eso coja su curso, porque anunció una inversión de más de 40.000 millones de pesos para Santiago. Dicho sea de paso, también hay otras iniciativas mucho más moderadas que el Poder Ejecutivo suscribió con Compromiso Santiago, que es el conjunto de instituciones empresariales y de desarrollo de aquí de la provincia, que aglutina unas 7 instituciones, algunas más por afinidad, y que han empezado a ejecutarse también, o sea que son otros 2.000 millones de pesos. Entonces, ciertamente que, como decía, Exposivao sirvió de plataforma para dar a conocer esto, y ya empezamos a trabajar en la versión de este año. Todavía estamos aterrizando algunas cosas, pero a finales del mes de septiembre pues tendremos Exposivao. ¿Y la pasada cómo anduvo? Bueno, tenemos que recordar que en el año 2020, plena pandemia, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago implementó el primer evento de su género en República Dominicana totalmente digital, totalmente virtual. Hicimos nosotros la plataforma, o sea, se creó todo, se hizo todo de un salón en el edificio empresarial. Luego, ya en el 2021, pues nos abocamos a hacerlo de manera presencial, con los protocolos
de rigor. No alcanzó los niveles de, digamos, de facturación, aunque no es un elemento, digamos, no es un evento que se hace por el excedente que va a dejar, de hecho es deficitario, y teníamos un tema de distanciamiento, o sea, teníamos la misma cantidad de techo, de infraestructura, con mucho menos módulos, casi con la mitad de módulos que en el año 2019. Entonces, pero aún así fue exitoso en términos de gente, de comportamiento, de presencia de las empresas. Los módulos estaban espectacularmente atractivos y recibió buena crítica. En este año, pues esperamos que la situación pues siga mejorando para hacerlo ya con actividades masivas que no hubo el año pasado. A inicio de la pandemia, Fernando, el sector que usted representa fue escuchado por el gobierno. Ahora, después que ya estamos saliendo de esta situación, la incidencia que tienen ustedes como sector económico. Fíjate, me voy a remontar al acuerdo que se hizo a través de Compromiso Santiago, que es lo que nos interesa, en lo que a Santiago como provincia concierne. Obviamente cada región tendrá su propia realidad, pero ahora mismo estamos revisando, una vez ya concluido el proceso de identificación, de licitación, de diseño de esas iniciativas, ahora mismo estamos en un proceso de identificar un nuevo paquete de iniciativas que pudiera proponerse al Poder Ejecutivo para el presupuesto del año próximo. Estamos en febrero, pero el presupuesto se inicia desde ya. Sí. Y creemos que una buena parte así como se dio el primer paquete, digamos, de iniciativas, que podamos darle curso a un segundo bloque de iniciativas. CES, mucha gente que entiende que ya para esta altura de juego íbamos a tener otra cosa, porque tenemos un esquema político, que se supone que el escenario de debatir los temas debe ser el Congreso Nacional, pero ahora a veces uno dice, con lo que uno tiene que los represente, mejor que aunque lo fuñan, que se lo lleven para allá, porque a veces uno ve un reguero de disparatoso congresista, que uno dice, su participación, Santiago está en el CES, ustedes que son parte de instituciones, sí. ¿Qué temas están tratando? Fíjate, ¿Cuál es el interés? Desde la última reforma, desde hace un par de décadas, 2007 creo, no recuerdo, no preciso la fecha, en esa reforma constitucional se creó el Consejo Económico y Social en la Constitución, o sea, un espacio constitucional para discusión de temas puntuales, por los tres sectores que conforman el CES, que es el sector empresarial, sector laboral y el sector social, con 15 representantes de cada uno de los sectores de manera igualitaria. Entonces nosotros como Cámara estuvimos siendo parte todo el tiempo, participando en las reuniones del CES, mientras todo el proceso del pacto educativo, pacto eléctrico. Luego hubo una reconformación, si se quiere, de la representación y seguimos participando, pero a través del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y recientemente vimos que el presidente sometió unas 12 reformas en salud, agua, desarrollo institucional, transformación digital, seguridad social, la de ayer, política exterior y migración. Entonces, esos 12 temas se le encomendó al CES que los dilucide, o sea, que busque el consenso sobre propuestas que puedan surgir. Y ya se han iniciado la mayoría de estas mesas de discusión. Nosotros, como Cámara, estamos participando como representantes del sector empresarial en 3 de ellas que ya han iniciado y una que queda por iniciar. O sea, estaríamos presentes en cuatro de estas mesas. Y el proceso, yo creo que es importante plantear al público cómo esto funciona. O sea, porque la gente dice, bueno, van a discutir otra vez eso, ya eso se sabe. No se sabe, porque de ahí van a surgir nuevas políticas, nuevas medidas. Entonces,
que podrán beneficiar a uno y afectar a otro. Lo importante es que haya un consenso. Dicho sea de paso, en las mesas no se termina un tema. Lo que se identifica es si hay consenso o disenso. Fernando, un puntico Sí. ahí en el aspecto representativo, que a veces la gente cree que es del resentimiento. Lo que venimos de los barrios, cuando hacemos esto nos descalifican, ¡ay, un resentido social! La representatividad, tú trataste un tema que se ha manejado con irresponsabilidad en República Dominicana, que es el tema migratorio. Y hay una élite que ve eso desde, y te hablan a ti que la invasión, porque en el 1844 tú dices, pero ¿por qué no puede ser? Hay representatividad, aunque están los sectores fácticos, pero a veces la visión. Es decir, ahí están las cúpulas de los partidos, ahí están las cúpulas empresariales, las cúpulas eclesiásticas, que tienen realidad muy diferente a la de la mayoría, y a veces las cosas se traban o se crean los conflictos, como por ejemplo el caso del fideicomiso y este tipo de cosas. ¿Tiene eso la representatividad necesaria o qué habría que mejorar? Mira, yo te diría que sí, porque como tú bien dices, hay una diversidad de sectores y de instituciones representados, desde las diferentes iglesias, las diferentes entidades sociales, no necesariamente iglesias, que son parte de cada mesa. O sea, cada mesa tiene alrededor de 38 participantes, o sea, creo que son 15 por los partidos políticos que han sido incorporados a la discusión de cada mesa, de manera que cuando se llegue a un documento final en un tema, no haya que ir a los partidos a ver si van o no a aprobar, sino que estén desde el inicio en la discusión del tema, para que ya eso fluya como consensuado, si fuera la palabra apropiada, o no se plantee algo que no sea de consenso. Y por ejemplo, si yo fuera diputado y me llevan un disparate como, que salga un disparate como el que salió de migración, de carné y de meterse a la maternidad, de asaltar las maternidades, yo digo, yo como diputado yo no apruebo eso. Bueno, ¿No le quita eso al Congreso? el punto está que los partidos, todos, están representados en las mesas de discusión. O sea, se supone que quienes están representando los partidos, pues llevan la posición del partido, van a sostener la posición de Pero su nosotros partido. tenemos, el código fue otra vez abortado porque en los partidos no pudo haber consenso. Sí, pero estamos hablando de las mesas de discusión Sí. de la reforma, o sea, no estamos hablando de temas críticos, neurálgicos como son esos, o sea, esos no han ido al CES. Pero lo cierto es, y lo importante aquí en las mesas de discusión de estos temas, es que toda la población puede participar en la discusión. En cada mesa se parte de una propuesta inicial borrador, donde hay una serie de iniciativas, y ahí en la mesa y el público en general a través de 2 plataformas puede hacer 3 aportes. Un comentario de algo de lo que dice ahí, en contra o a favor, Sí. una propuesta nueva que no esté ahí incluida, o subir un documento que aporte a la discusión. Y todo eso es público. Y para cuando que vaya al Congreso debe ser acatado todas estas decisiones. Bueno, la idea de que participen los partidos políticos es precisamente eso, porque incluso la participación, los partidos mayoritarios tienen 3 representantes cada uno y los minoritarios tienen Tenemos 1. que ir a la publicidad, Fernando. No es un asunto como de los presidentes decir, eso no lo hice yo, sino como compartir la culpa. No será cortitico para irnos a la... Porque yo digo, Yo entiendo que es una forma nueva, participativa, de elaborar políticas públicas. nosotros tenemos aquí en la Constitución de que consultas al soberano y no nos gusta, nos hemos hecho el primer plebiscito. Es mejor juntarse con la cúpula, entonces por eso a veces tenemos cosas como medio extrañas. Porque no se consulta al soberano. En otros países hacen una consulta. Venga, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Mayoría gana. Del soberano. Publicidad y volvemos. Fernando Puig.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago está con nosotros, Fernando Puig, ya en los minutos finales. Fernando, de las inversiones del gobierno dominicano, hemos visto que el presidente todavía está ofreciendo donde quiera que va. ¿Ustedes entienden que era la prioridad para Santiago el teleférico, el monorriel y otras cosas que están en proyecto? Fíjate, eso siempre será un tema de discusión, pero entendemos que el transporte empieza a complicarse y que eso va a transformar la vida, la movilidad en Santiago. Creemos que eso va a facilitar, sobre todo en la periferia de algunos sectores alejados, la movilidad de gente que usa transporte individual, o sea, y que realmente para ser eficiente debe hacerse colectivo. De esa magnitud de inversión hay algunas iniciativas que están en carpeta, que están pendientes, que por ejemplo, para mencionar una en específico, en estos días, la semana pasada, teníamos una reunión, todo el equipo técnico de Compromiso Santiago, en Corazán. El famoso colector 10. Sí. Hace falta. Es una inversión cuantiosa. Pero eso no se ve, eso está abajo de la tierra. Entonces hay que equilibrar entre una cosa y otra. Esperamos que se pueda iniciar esa obra en el futuro cercano, pero definitivamente que el monorriel y el teleférico van a cambiar el aspecto, la movilidad y la visión de desarrollo de Santiago. Creemos que va a impactar positivamente nuestra ciudad y nuestro entorno. Fernando, un mensaje cortitico a los afiliados, al país. Es Fernando, porque el otro día que estuviste aquí, alguien me dijo, cónchale, pero está con Max. Digo, no, es Fernando, que es su hermano, porque se parecen un poco. Es mayor que tú. Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho. Fernando, un mensaje final. Bueno, lo primero es que tenemos que ser receptivos, apoyar las iniciativas de desarrollo de las diferentes instituciones. Creemos en Santiago como ciudad, como segunda ciudad, con los retos que tienen las segundas ciudades. Ya en el ámbito particular de cada empresa, como decíamos al principio, tenemos que innovar, tenemos que implementar políticas de transformación digital, de ofrecer nuevos servicios. Creemos en la ciudad, la provincia y nuestro país para desarrollar nuevas empresas, y en ese sentido, como institución, como Cámara, pues estamos prestos a brindar información, apoyar, a tramitar, a enlazar, a hacer networking entre diferentes espacios para que el empleo y la calidad de vida en Santiago pues siempre vayan mejorando. Fernando Puig, que fue nuestro invitado del día de hoy, gracias a él y a todos ustedes por la sintonía mañana. Aquí estaremos nueva vez al pie del cañón en Diario 55 y esta sección estelar que es el café de Diario 55. Nos vemos mañana. Bye bye. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenido como este.